ánimo y paciencia para digerir lo que a lo largo de esta mañana vienen viendo y escuchando en este salón de pleno. Un debate presupuestario que bien se podría despachar en no más de 15 minutos. Total, siempre es lo mismo. Y cuyo resultado ya viene cocinado desde hace meses por los mismos cocineros que llevan décadas utilizando vuestro dinero para su beneficio particular y el de sus intereses, que para nada coincide con el del contribuyente, o sea, ustedes. Ahora bien, también debemos aclarar que esta retahíla de millones que hoy se reparten aquí, entre unos pocos, como si de un anticipo del sorteo navideño se tratase, y teniendo en cuenta la representación que ostentan en esta Cámara aquellos que hoy darán el sí al amarillento y apolillado presupuesto de Vivas, se repartirán con el beneplácito de más del 70% de ustedes. Como ya he dicho, aquí no hemos venido a hablar del presupuesto de la ciudad de Ceuta, sino del presupuesto de Juan Vivas. Un presupuesto recurrente, cansino e inoperante, que se repite año tras año en las dos últimas décadas y cuyo resultado práctico en lo que al beneficio y desarrollo de la ciudad se refiere es cero. Eso sí, la señora consejera los ha denominado este año como los presupuestos pragmáticos. Para los de siempre, desde luego que lo son. Pero para una ciudad atascada, colapsada económicamente y con unas tasas de destrucción empresarial y de desempleo que coronan el ranking nacional, está claro que lo que se dice muy prácticos, desde luego, que no son. Como digo, un documento presupuestario para 2024 que huele a naftalina, que está lleno de remiendos y a los que todavía habrá que añadirle unos cuantos costurones más para volver a cambiar partidas de aquí y de allá en las sucesivas modificaciones que del mismo se harán en 5 o 6 meses, más o menos. Cambios sobre cambios que solo demuestran la incapacidad de los gobiernos de Vivas para hacer como mínimo una previsión más o menos acertada de unas necesidades económicas locales que después de 2 décadas de mangoneo ya deberían saberse de memoria. Pero ojo, tampoco debemos olvidar que el documento presupuestario no solo es un documento de índole económica, sino también una declaración de principios ideológicos y de intenciones políticas. Y es precisamente en este punto cuando el presupuesto que hoy aquí se va a aprobar va un paso más allá y trasciende de lo económico a lo esencialmente político, pasando de ser lo que siempre han sido los presupuestos del despilfarro y el mangoneo a ser también los presupuestos de la vergüenza, la traición y la ignominia. Es evidente que esta Asamblea no puede ni debe permanecer impasible ante el desafío a las instituciones, al Estado de Derecho y a la unidad nacional que está sufriendo nuestra patria. No debería, pero por desgracia sí que lo está. Un gobierno de Vivas para quien los traumáticos aconteceres de la nación, al parecer, solo suponen una pequeña incomodidad que sortear con el único objetivo de mantenerse en el poder al precio que sea. Y si para eso tiene que pactar con el mismísimo diablo, al igual que ha hecho su querido presidente, pues lo hace. Ya lo hizo la legislatura pasada y es lo que tiene intención de seguir haciendo en esta. Blanquear a socialistas e islamistas según le convenga. Eso sí, con el beneplácito del 40% de los electores. Así que hecha esta necesaria aclaración, ahora sí vamos a entrar un poco en materia presupuestaria, que para eso hemos venido. La estructura económica de la ciudad es la misma desde hace 2 décadas. Los casi 20 años de régimen de Vivas arrastran los mismos problemas. Altas tasas de desempleo, según los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año, tenemos un 27,8% de paro, en especial juvenil, que además también es el más alto de Europa. Alta tasa de fracaso escolar,
alta tasa de población penitenciaria, que además también afecta a la población juvenil. El 35,3% de los ceutíes está en riesgo de pobreza y de exclusión social. Ceuta es la región de España que más autónomos ha destruido en lo que va de año. Ahí están los datos. Incluso somos la única región del país donde hemos financiado, y esto parece surrealista, que nuestros jóvenes se marchen de Ceuta. Esta es la única alternativa para los ceutíes que le ha tocado vivir en la era de Juan Vivas, el éxodo y la diáspora. La realidad es que miles de nuestros conciudadanos se tienen que marchar de Ceuta para buscar un futuro mejor. Ese, como digo, es el legado de la era Vivas, que hoy aquí, con el beneplácito del 70% de ustedes, pues se va a perpetuar. Eso sí, los ceutíes se tienen que marchar de Ceuta mientras ustedes se suben el sueldo un 46%, casi nada. Y eso lo van a pagar ustedes, subiéndoles en 2024 la factura del agua un 2,6% o un 4,5%. Pues ese asunto todavía no ha quedado para nada claro. Por cierto, según Facua, Ceuta ya tenía la factura del agua más cara en 2022, por lo que en 2024 batiremos un nuevo récord. Ya sabíamos que el despilfarro de romper tuberías a la larga nos iba a salir caro. Y cuidado, que todos estos problemas que arrastra nuestra ciudad lo han ido identificando ellos mismos, plasmándolos en numerosos planes estratégicos. Eso sí, anunciados con mucha publicidad, pero nunca ejecutados. Problemas todos ellos que no han sido solucionados o aminorados en ninguno de los presupuestos de estos últimos 20 años. Sin duda, estamos ante un presupuesto continuista, idéntico al del 2023, desperdiciando el Gobierno la oportunidad de aprovechar la nueva legislatura para hacer algo diferente, innovador o que por lo menos buscase romper con la dinámica perversa en la que se mueve la ciudad desde hace años. Pero claro, nada se puede esperar de quien nada se espera. En resumen, se incrementan los ingresos por los impuestos gracias a la inflación. Y se incrementan los gastos con las novedades en algunas inversiones en Acensa o la construcción de nueva vivienda, que está por ver aún si finalmente se lleva a cabo. Porque, según dice, han incluido las peticiones de los grupos PSOE y MDC, pero el grueso de la inversión lo fían al último ejercicio de la legislatura, con lo que desde este grupo entendemos que lo que se pretende es mantener a estos tipos en el engaño, ir sacando adelante sus cuentas anualmente y al final sisarle unos 1.000 o 2.000 votos a cada uno. Allá ellos. La memoria, pues esta establece las líneas directrices, todas ellas suscribibles. Protección de nuestro régimen económico y fiscal, así como su mejora de manera que se incentive la residencia y localización empresarial. Bien, perfecto. Instituir en que se ejecute el Plan Integral para Desarrollo Socioeconómico de Ceuta. Magnífico. Ejecutar un paquete de medidas de apoyo al comercio para paliar los efectos de la crisis. Maravilloso. Continuar con las medidas adecuadas de dinamización de los sectores con potencial crecimiento de nuestra ciudad. Y, por supuesto, consolidar el normal funcionamiento de la frontera, sin renunciar a la apertura de la aduana comercial y, bueno, la integración en Ceuta de la Unión Aduanera y bla, 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 que es lo que se viene a decir en estas líneas directrices. Por supuesto, desde nuestro grupo estamos a favor de estas líneas. Ahora bien, lo que lamentamos es que no se impulsen ninguna. O sea, impulso cero. Como todos los años, la memoria de presupuesto identifica los problemas que existen en Ceuta y que desde este grupo podemos compartir, pero al final no se remedia ninguno de ellos. Por otro lado, la memoria se lamenta de una realidad de la que ya alertamos en septiembre de 2022. Esto es, que jamás se abriría una aduana comercial. Ahora parece ser que nos dan la razón, y además por escrito, cosa que es de agradecer. Por otro lado, en la memoria se habla de la necesidad de impulsar el régimen económico y fiscal,
algo que solicita la Mesa de Diálogo Social y que además aparece en el plan estratégico. Pero podría la memoria mencionar también la necesidad de impulsar el observatorio, conforme a la propuesta presentada por este grupo y que además salió adelante con el voto favorable del Partido Popular en el mes de septiembre. En cuanto al plan estratégico, curioso, la memoria manifiesta que no está teniendo la ejecución esperada por dos motivos: la lentitud en su puesta en marcha y la adopción de decisiones opuestas a lo que en el citado plan se recoge. Afirmación totalmente distinta a la que hizo el consejero de Presidencias a preguntas de este portavoz hace escasas semanas y en la que todo parecía ir a la velocidad del trueno. Con respecto al informe del interventor, bien, cabe destacar la advertencia que éste hace sobre las transferencias de capital a sociedades municipales para financiar gastos corrientes, advertencias recurrentes, en el caso de Angevicesa y Puerta de África, por importes de 1 millón y más de 2 millones de euros respectivamente. El que avisa no es traidor y el Gobierno sigue haciendo caso omiso a las advertencias del interventor. Después vendrán las lamentaciones, que además también tendremos que pagar los demás. Todos los años ya nos hemos acostumbrado a una inyección de capital del Hotel Puerta de África, en esta ocasión de 2 millones de euros y en los pasados presupuestos de 2023 de 1 millón de euros. Lo que se dice mantener un pozo sin fondo a costa del dinero de todos ustedes. Con respecto al análisis de los ingresos, si analizamos estos ingresos en los presupuestos, en cuanto a los impuestos, como resultado de la inflación, se estima un incremento sobre los mismos, sobre todo en el IPSI de importación, que pasa de 76,7 a 83,4 millones de euros, algo que podría ser considerado positivo si no fuera porque desde este grupo estamos esperando aún el cumplimiento de la promesa que hiciera Juan Vivas en septiembre del año 2021 de reducir el IPSI relativo a la importación al 50%, algo demandado a su vez por los empresarios en la última mesa de diálogo social, asunto este del que ni ellos ni nosotros hemos vuelto a tener noticias. Por otro lado, también nos ha llamado la atención en estos presupuestos la necesidad de suscribir un nuevo préstamo para la refinanciación de otro previamente concedido de 45 millones de euros. La clave: seguimos endeudándonos, nosotros y a las generaciones venideras. Pero aquí, por lo que se ve, nadie se aprieta el cinturón. Con respecto al análisis de los gastos, los presupuestos son tan continuistas que solo hemos detectado pequeños incrementos en la mayoría de las partidas. Por supuesto, como no podía ser de otra forma y como si de un asunto cuasi religioso se tratase, se mantienen los 2,38 millones de euros en publicidad institucional, solo cambiando que ahora es Presidencia a quien se le asigna la gestión de esta partida. Lo de siempre, una verdadera barbaridad que hipoteca la libertad de información y que convierte la práctica periodística en un verdadero negocio al servicio de los intereses de quienes mangonean el presupuesto y la política de esta ciudad. Y, por supuesto, el gasto desmedido en subvenciones de todo tipo, que al igual que en el presupuesto del año anterior, asciende a la friolera de 20 millones de euros. Sí, sí, 20 millones de euros, de los que como mínimo la mitad van a parar a todo tipo de chiringuitos vinculados de una forma o de otra a la red clientelar de los partidos de la componenda, a fomentar la ideología de género, la agenda globalista, la inmigración ilegal y la marroquinización e islamización de Ceuta, convirtiendo a la ciudad en polo de atracción por excelencia de cazadores ideológicos de subvenciones de toda clase y condición, siendo Ceuta una de las ciudades de Europa donde más dinero se gasta en subvenciones de este tipo. Entre las novedades a reseñar, pues más bien pocas.
como digo, presupuestos totalmente continuistas. Se podrían destacar quizás el incremento de los intereses a medio y largo plazo, que pasan de los 2,5 millones del año en curso a los 7,4 millones que se prevén para el próximo ejercicio. Con respecto a las empresas municipales, señalar los 1,5 millones en transferencias a servicios turísticos. O sea, se le da al turismo de Ceuta la friolera de 1,5 millones de euros. Sin duda, creo que como mínimo hay que repensar nuestra política de promoción turística. Creo que eso es una asignatura pendiente y urgente de subsanar. El Gobierno vende como un éxito la llegada de 2.000 o 3.000 turistas al mes, cuando nos gastamos para tan poca concurrencia en comparación con nuestro entorno más inmediato, pues 1,5 millones de euros en este asunto. Yo creo que hay que darle una vuelta y creo que hay que analizar esta cuestión con detenimiento, porque el futuro de la ciudad pasa también por este sector turístico, y ya que nos gastamos el dinero de todos los ceutíes en incentivarlo, por lo menos que tenga productividad. 18 millones para CEMSA. Curioso, se incrementa su partida en 13 millones de euros con respecto al presupuesto de 2023. En un principio, analizando el documento presupuestario, pues entendíamos que esto estaba debido al incremento producido por las inversiones que se están realizando. Pero tampoco es que este gasto esté debidamente explicado, no lo hemos visto detallado y no lo hemos visto bien explicado en el documento presupuestario, y a tenor de los resultados obtenidos en inversiones anteriores, no albergamos la esperanza de que este incremento solucione los innumerables problemas que arrastra el servicio prestado por esa empresa y que afecta a innumerables vecinos y zonas de nuestra ciudad. 1 millón de euros, aquí podría echar una sonrisa, en construcción de vivienda. Pues cuán largo no lo fiáis, caballero. Dudo mucho que veamos ni tan siquiera una puerta de esas casas en esta legislatura. Eso lo tengo clarísimo. Soy de Ceuta y sé cómo van las construcciones de este tipo de vivienda. Se propone mucho y a dormir el sueño de los justos. Y se juega precisamente con la necesidad y las ilusiones de muchos vecinos de Ceuta. 3 millones de euros en brigadas verdes. Bueno, esto es lo de siempre. Parece ser que seguimos con el culebrón y que ya ha aparecido alguna nota de prensa de la Federación de Vecinos indicando que esta cantidad es totalmente insuficiente. O sea, esto promete nuevos episodios y, como digo, una cosa parecida a lo que conocemos como culebrón venezolano. Al final, ni Traxa, ni Obeimace, ni nada que se le parezca. Lo de siempre, humo, mucho humo. Y eso sí, se incrementa la partida destinada a las dietas de los diputados y a las retribuciones de consejeros y viceconsejeros. Ese es el punto estrella de este presupuesto, señores del Gobierno, señora consejera. Se incrementa esta partida en casi un 50% con respecto al ejercicio anterior. O sea, un buen incremento, ¿no? Han hecho bien los deberes en este caso, barriendo para casa. Un verdadero despropósito, totalmente innecesario en las actuales circunstancias, pero que también lo voy a decir, que al final será aprobado con el beneplácito de ese 70% de ceutíes que lleguen o no a final de mes, están representados por quienes hoy aquí darán su sí a esta cacicada. Análisis de la memoria de las consejerías. Bueno, esto lo puedo despachar en 2 líneas. Lo de siempre, estas más escuetas no pueden ser. Y la información que arrojan es prácticamente nula. O sea, te ves el documento de las memorias de las consejerías y dices, bueno, pues que puedo pasar directamente al punto siguiente. Echamos de menos que en la misma, por lo menos, se reflejen las propuestas que han sido aprobadas por el Pleno de la Asamblea y que entendemos que podrían ayudar al conjunto de los ceutíes. Pero como en todo lo que respecta a lo aprobado aquí, a lo aprobado por este Pleno, ni están ni se les espera. Vamos a hablar de inversiones. Tras observar este plan, las mismas de siempre.
Seguimos arrastrando inversiones que no han sido ejecutadas en los últimos años y que aparecen una y otra vez presupuestadas. Una y otra vez, y todos los años seguimos con las mismas inversiones, con las mismas ideas, con los mismos proyectos y nunca se acaban. Bueno, nunca se acaban. A lo mejor con otros 20 años, que es lo que entiendo que pretenden seguir en el Gobierno, pues podemos ver una pista de atletismo. Yo recuerdo que tenía 24 años y muchas ganas de utilizar la pista de atletismo cuando se anunció que se iba a construir. Ahora con 47 años ya no estoy ni para darle 2 vueltas. A ver si aceleramos un poco todo este tipo de inversiones. En este sentido, además, el Tribunal de Cuentas ya alertó de que no se ejecutaba la totalidad de estas inversiones. No lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas. Aquí se plasman 1, 2 y 3 veces las mismas inversiones y al final no se ejecutan. Se prometen muchos millones en inversiones, esos son magníficos, hemos visto cómo se ha anunciado en presupuestos anteriores, que además los de la esperanza, los del futuro, los que van a... todos tienen un título magnífico, señora consejera. Usted es un artista a la hora de etiquetar los presupuestos, no se lo vamos a discutir. Como digo, se prometen muchos millones en inversiones que se venden a bombo y platillo y después nada de nada. Equipamientos para bomberos o policía, todo esto es magnífico, nosotros lo defendemos, lo promovemos, van a contar con nosotros siempre para este tipo de cuestiones. Bueno, el flamante puente de Arroyo Paneque. La verdad es que lo mejor que se ha hecho de este proyecto fue el cuadro representativo del mismo, que creo que anda por alguna consejería puesto ahí para exposición y deleite de los trabajadores. Yo realmente cuando se publicó en la prensa pensé que era una inocentada. Creo que sigue en ese campo, en el campo de la inocentada. Centro de mayores o centro de día destinado a los niños con autismo o el incremento de 3,9 millones frente al millón de euros presupuestado en 2023 destinado a las barriadas. Y vengan millones para las barriadas, y vengan más millones para las barriadas, pero ustedes siempre verán que sus barriadas están con las mismas deficiencias que hace 5, 10 y 15 años. Sus fachadas, la fachada de sus edificios se caen, sus calles dan pena y al final muchos millones que nadie ve por ningún sitio. Bueno, sí, a lo mejor en macetas y en flores. Bien, vamos a lo de siempre. Un verdadero día de la marmota presupuestario en el que todo sigue exactamente igual hasta que se acercan las elecciones, señor consejero. Y con toda urgencia se hacen unos cuantos apaños. Lo importante es que luzca bonito, que la gente se sienta feliz y al final vaya pues animada a votar y si esa es su candidatura, pues entonces objetivo conseguido. Bien, en conclusión, con un presupuesto de casi 380 millones de euros, lo normal sería que las calles estuviesen limpias, las barriadas estuviesen decentes o que no hubiese paro. Resumiendo, Ceuta debería ser lo más parecido a un paraíso terrenal, pero no, nada más alejado de la realidad. Por supuesto, señora consejera, que unos presupuestos de Vox habrían sido totalmente diferentes, partiendo de cero y teniendo en cuenta la realidad crítica a la que se enfrenta esta ciudad desde hace años. Desde luego que nuestros presupuestos para 2024 no hubieran sido una copia de los de años anteriores, ¿sí? Esos presupuestos que aprobaron durante casi toda la legislatura con el Partido Socialista. Se hubiera analizado la idoneidad de cada partida con el objetivo de destinar el dinero público al desarrollo de Ceuta, a la reducción del gasto y a la posibilidad de bajar impuestos con el objeto de beneficiar a los ceutíes ante el actual proceso de inflación que vivimos. Haríamos un presupuesto en defensa de la familia, con aulas matinales y sin fomentar la ideología de género, por supuesto, en el que se diera prioridad a la promoción de la españolidad, en el que se desincentivase la inmigración ilegal y el fenómeno MENA, acabando, por supuesto, desaparecerían de esos presupuestos todos esos chiringuitos subvencionados que potencian el efecto llamada y generan esa inmigración
ilegal que tanto se padece en Ceuta y que padecen precisamente muchas barriadas y muchos vecinos de esta ciudad que ven comprometida su seguridad a consecuencia de este efecto llamada y de esta inmigración ilegal que padecemos en Ceuta. Fomentaríamos, por supuesto, las tradiciones españolas. No seríamos Vox si no lo hiciésemos. Y forma parte de nuestra esencia. Por lo tanto, sí que fomentaríamos esas tradiciones españolas y no otras tradiciones que son quizás más propias del otro lado de la frontera. Nosotros defendemos lo que defendemos, nuestra propia condición, que no es otra que la pertenencia a la identidad política y cultural de la nación a la que pertenecemos. También fomentaríamos la prioridad nacional en los planes de empleo. Los ceutíes primero, sí, por supuesto, siempre. Los ceutíes primero para acceder a esos planes de empleo. Por supuesto, mejoraríamos la conexión con la península, bajando los precios del billete, para que los peninsulares puedan visitarnos. No se puede pretender que una familia venga a Ceuta a pasar el día, a comprar, a gastar su dinero en nuestros comercios si tenemos el precio de un billete de barco, bueno, pues prácticamente al mismo nivel que un vuelo a Roma o a París. Yo creo que si una familia va a hacer ese gasto, pues toma la decisión de irse a Roma y no de venir a Ceuta. Yo creo que ese tema hay que seguir trabajándolo, hay que seguir insistiendo y hay que seguir peleando por abaratar ese billete para que nuestros compatriotas puedan venir a Ceuta y puedan disfrutar de las excelencias y maravillas que, por supuesto, nuestra ciudad tiene. Impulsaríamos la cuota cero, creo que he escuchado en alguna de sus intervenciones que eso se iba a hacer y que se quiere llevar adelante. Por supuesto, nosotros la trajimos aquí a este pleno y se aprobó con vuestro apoyo. Lo único que le pedimos es que se ponga y se lleve adelante esa propuesta. Y, por supuesto, también pondríamos en marcha de una vez ese denostado observatorio tan necesario para promocionar nuestro régimen económico fiscal y así evitaríamos que la señora consejera tuviera que hacer horas extras atendiendo a todos aquellos empresarios que le llaman para conocer las características de nuestro régimen económico. Estamos fomentando porque usted pase menos horas en su trabajo. Pero como diría nuestro insigne Calderón, la vida sueño y los sueños, sueños son. Y haciendo un ejercicio de puro realismo, este presupuesto que hoy se aprueba es precisamente el que quiere o han querido la gran mayoría de los ceutíes. En cualquier caso, desde nuestro grupo parlamentario manifestamos la imposibilidad de aprobar estos presupuestos por dos motivos fundamentales. Estamos ante los mismos presupuestos del año 23. Unos presupuestos elaborados por el Partido Popular en connivencia con el Partido Socialista y a los que se votó en contra por parte de nuestra formación el año pasado. Cuestión de coherencia. Y por otra parte, esa concurrencia de socialistas e islamistas en su elaboración y aprobación hace totalmente inviable nuestro apoyo a estos presupuestos, pues sería blanquear a esa banda de cuatreros de la política que acaba de conducir al país a una monumental crisis institucional que pone en peligro la propia existencia y supervivencia de la nación española. Y esto es especialmente grave. Esto es especialmente grave, porque no nos jugamos solo el futuro de Ceuta. Nuestro futuro va asociado indisolublemente al futuro de nuestra nación. Y si hay grupos políticos que destruyen ese futuro, el futuro de Ceuta y de los ceutíes se ve especialmente perjudicado. Y eso lo tienen que saber y conocer todos los ceutíes. Vivas es responsable directo de este engaño a los ceutíes. Perfecto conocedor, está claro, lleva muchos años sentado ahí en esa poltrona, de la falta de exigencia ideológica y de la indiferencia política de buena parte de su electorado. Contamos con ello, pero también debo decir que contará con la firme oposición de aquella parte de Ceuta que ya no sucumbe a sus mentiras ni a sus componendas con los traidores. Una parte de esa población local que hace bueno aquello que le dijera el elocuente Cicerón al conjurado Catilina,
quosque tandem abunter en Catilina, patientia nostra. Así es. ¿Hasta cuándo, Juan Vivas, abusarás de la paciencia de los ceutíes? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Al final, el discurso que usted hace es el mismo que viene haciendo Vox desde que llegó a esta institución. Vuelven a insultar a la mitad de la población, vuelven a faltarnos el respeto a todos los que estamos aquí sentados y vuelven con ese discurso que ya estará amarillo, porque después de 5 años contando lo mismo, y olerá a neftalina también, vuelve a poner de manifiesto lo que son y, sobre todo, una cosa muy importante, la Ceuta que quieren, que afortunadamente ese 70% al que usted hacía referencia, pues no la quieren. No la quisieron ni en las elecciones municipales de mayo, ni la quisieron luego en las elecciones generales de julio de 2023, donde no obtuvieron ninguno de los escaños a los que postulaban. Afortunadamente, los ceutíes, ese discurso racista, xenófobo, que parte Ceuta por la mitad, nadie lo compra. Y aunque había voces en las que últimamente se decía que habían moderado su discurso de alguna forma, al final, hoy, otra vez, hemos tenido que ver, oír, lamentablemente, y penosamente y tristemente, cómo insultan otra vez a la mitad de la población. Ustedes dicen que harían otro presupuesto, ya lo sabemos. Ya sabemos qué presupuesto es el que harían. Ya presentaron ustedes alguna iniciativa del tipo que suelen presentar, intentando obviar a las sensibilidades de otras culturas de la ciudad de Ceuta. Afortunadamente no tienen capacidad para hacerlo y le puedo decir que afortunadamente tampoco tendrán capacidad de acordar nada con el Partido Popular siempre que se mantengan en esa posición diametralmente opuesta a los intereses de Ceuta. Porque ustedes afectan a lo más importante que tiene Ceuta, que es la convivencia, la forma de vivir, que además la llevamos insertada, incrustada en nuestro ADN y de la que nos sentimos absolutamente orgullosos. Yo me siento muy orgullosa de compartir espacio con personas de otras culturas, otras religiones y otras formas de pensar ideológicamente muchas veces opuestas a las mías. Pero me siento orgullosa de compartir el espacio que comparto en esta asamblea. Lo he dicho siempre y lo diré. Con ustedes no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, como se dice en la calle. Entrando en el presupuesto, usted habla de lo mal que están hechos los presupuestos, de lo mal que están todas las partidas que en él se incluyen. Sin embargo, no ha hecho ninguna propuesta en positivo, salvo la del observatorio. En positivo, nada, solo el observatorio del régimen económico y fiscal especial es la única medida que ha puesto sobre la mesa y que podría tener alguna positividad. Usted dice que está mal el plan de inversiones, que están mal diseñadas el plan de subvenciones con esas entidades colaboradoras de la ciudad de Ceuta.
que lamentablemente condenamos a nuestros jóvenes a tener que emigrar de la ciudad, que no tenemos estrategia de formación, que no tenemos estrategia en empleo, que por supuesto cuando hablamos de vivienda nos cachondeamos de la gente y habla de chiringuitos y asociaciones, faltando el respeto absolutamente a todo el mundo. Una vez más, no es algo, la verdad, que me sorprenda. Es lo de siempre, ha cogido el discurso del año pasado, le ha puesto el año 2024 y nos lo ha plantado de nuevo aquí. Yo creo que el presupuesto de la ciudad, en esta nueva legislatura que se inicia, trata de manera útil, con sensatez, de atender los servicios públicos básicos de los ciudadanos. Lo he dicho ya en varias ocasiones. Nosotros queremos un futuro mejor. En el presupuesto se plantea y hay estrategia para la formación y para el empleo. Decirle de manera clara que la subida de los ingresos es un 2,6%, porque se toma en consideración la inflación en el mes de agosto con respecto a agosto del año anterior. Hay un informe de los servicios tributarios de la ciudad, de su director gerente y su director de tributos, donde viene recogida cuál es la subida que se plantea a todas las tasas que tienen los presupuestos de la ciudad. Viene claramente determinado. Usted habla también de la aduana comercial, que ya dijeron ustedes que ahora ponemos en la memoria, que no se ha conseguido. Bueno, que si nosotros le hiciéramos caso a usted, la aduana comercial no va a salir, ustedes ni la pidan, no hagan nada, no se muevan. ¿Para qué? Si, pues estaríamos inmovilizados. Ninguna propuesta de las que nosotros hacemos a ustedes les parece bien, esa no la hagan porque no va a salir. Ustedes ya tienen la solución, ustedes ya saben qué va a pasar, ustedes ya tienen la bola de cristal, saben que la aduana comercial no va a salir y ni lo intenten, ni lo promuevan, ni lo luchen. Ahí no nos va a encontrar, lo vamos a intentar. Siempre que creamos que es bueno para Ceuta, lo vamos a intentar. Lo consigamos o no. No nos va a faltar empeño, ilusión, fuerza y tenacidad para pedirlo. Lo hemos hecho con el Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico. Nosotros creemos que ese plan es bueno para Ceuta. Prevé medidas de liberalización del suelo de defensa para ponerla a disposición de otros usos económicos, vivienda, colegios, educativos, sociales. Eso es bueno para Ceuta. El cable eléctrico es bueno para Ceuta. La inversión prevista de 340 millones de euros es bueno para Ceuta. Y ahora toca luchar para que se ponga en marcha con la rapidez que es necesario. Y en eso estamos. En cuanto el Gobierno empiece a trabajar, nos van a encontrar solicitando lo que Ceuta necesita. Pero no podemos decir desde el primer momento, eso no vale, eso no funciona y lo desecho, porque no tienen razón. No es verdad. ¿En qué se basan? Si es que ustedes se plantan en el inmovilismo continuo. Usted habla de mantener un pozo sin fondo como el hotel, pero también habla de que nos pensemos cuál es la política turística. Lo que usted me hace meditar es que si lo que usted pide es que cerremos el hotel, que echemos al personal, o qué es lo que usted pretende. Pero también nos pide que repensemos la política turística. Tendremos que tener suficientes instalaciones hoteleras para que la gente pueda venir a Ceuta y quedarse a dormir. No he entendido muy bien cuál es su propuesta, porque es contradictoria en cualquier caso. ACEMSA. Inversión en ACEMSA, 16 millones de euros. Está clarísimo. En el Consejo de Administración de ACEMSA se explicó cuál iba a ser la dotación de las transferencias de capital que se le hacen a la sociedad. Una parte para la base única de limpieza, otra parte para la maquinaria que hay que renovar y otra parte para la renovación y rehabilitación de la barriada del Príncipe Felipe. ¿Más claro? Está claro dónde va cada una de las inversiones. Y no diga
que las inversiones no se ponen en marcha y que se repiten año a año. Normalmente una inversión es plurianual porque una obra tarda en realizarse varios años y por eso lleva su dotación plurianual año a año. Creo que si leyera bien los expedientes podría conocer mejor cuál es su ejecución y cuál es su forma de proceder. Porque usted dice: no se atienden ninguna de las inversiones, se atiende de las que nosotros hemos solicitado. Se atienden inversiones en barriadas que ustedes han solicitado en este pleno. Se atienden los procedimientos administrativos para poner en marcha esas inversiones. No lo entiendo muy bien en lo que usted quiere decir. Usted habla de barriadas que llevan años sin ninguna actuación. Desde el año 2001 hay innumerables planes de barriadas, llevamos por el sexto, puestos en marcha para dotar y modernizar cada una de ellas. Usted habla de seguridad, que falta seguridad, cuando los datos de la Policía Nacional dicen que cada año está bajando el índice de delitos en la ciudad de Ceuta. Usted habla de españolidad y costumbres españolas. Y es que me sorprende que se reitere en ese argumento y que el plan de empleo para los españoles. Pues es que el plan de empleo es para los españoles. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que usted no se sabe la normativa. El plan de empleo es para los españoles. Que sí, que sí. Léaselo. Mire usted las listas. Creo que debería de usted estudiar un poquito más para poder hablar de planes de empleo y de españolidad y de costumbres. Y mire, usted habla también de que acordamos el presupuesto con el Partido Socialista, como ya veníamos haciendo en la anterior legislatura. Nosotros ya hemos manifestado públicamente y en reiteradas ocasiones lo que pensamos de la ley de amnistía, lo que pensamos de los acuerdos que ha tenido el Partido Socialista con otros grupos en el Parlamento Nacional. Lo hemos dicho públicamente por activa y por pasiva. Mi partido a nivel nacional ha mostrado su posición en cada ocasión que lo ha tenido que hacer. Pero aquí, en este pleno, en esta ciudad autónoma y con estos presupuestos, estamos atendiendo el interés general de los ceutíes. Porque dígame usted qué pasaría si esta Administración no tuviera presupuestos. Yo ya lo he intentado explicar en varias ocasiones, pero creo que lo hago muy mal, porque usted no me entiende cada vez que le digo qué pasaría si esta Administración no tuviera unos presupuestos. Yo creo que si Vox fuera un partido responsable, tendría la altura de miras necesaria para entender y comprender, y teniendo también la responsabilidad de que es fundamental que esta Administración cuente con un presupuesto. Bastante difícil lo tenemos ya, bastantes condicionantes externos tenemos ya para que encima nosotros, los políticos, que somos los que tenemos que poner soluciones encima de la mesa, lo que hagamos sea ponernos piedras en el camino, que es lo que Vox aconseja siempre. Y sobre todo una piedra fundamental con la que este Gobierno nunca va a tropezar, y es la de romper Ceuta por la mitad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Bueno, señora consejera, usted no defrauda, en absoluto, no defrauda. A los ceutíes sí, pero al Grupo Vox, desde luego que no. Discurso trasnochado el suyo. Esperaba algo más, esperaba un poco más de empaque en su respuesta a las cuestiones que ha planteado el Grupo Vox. Me ha salido con el mismo discurso de balones fuera. Ese discurso que utilizaba la legislatura pasada cuando o no quería dar una explicación o no sabía darla.
¿Y a qué recurría? A lo de siempre, al mantra, a lo que aquí en Ceuta precisamente los ceutíes estamos acostumbrados. Racistas, vais contra la mitad de la población, vais a romper Ceuta. El mismo discurso. No ha explicado absolutamente nada, no ha atendido a las respuestas o a las cuestiones que yo he planteado aquí. Me viene y me acaba de decir que no hemos planteado ninguna cuestión en el presupuesto, pero si le he dicho cómo sería el presupuesto que iba a hacer Vox. Claro, lo que no vengo aquí es a plantear y a cuestionar y a rediseñar cómo debe ser su presupuesto. Si ya le he dicho que su presupuesto no lo vamos a aprobar. Si ya le he dicho que su presupuesto huele a naftalina. Si ya le he dicho que el presupuesto no es el presupuesto de la ciudad de Ceuta, lo he dicho al principio, que yo no he venido aquí a hablar del presupuesto de la ciudad de Ceuta porque ese presupuesto no existe. Existe el presupuesto de Juan Vivas, el mismo presupuesto que lleva haciendo desde hace 20 años. ¿Qué es lo que pretende usted? ¿Que el grupo Vox venga aquí y haga lo que hace el resto de los grupos políticos? Vengamos a hablar de su presupuesto, del presupuesto de Vivas, del mismo presupuesto que se viene aprobando desde el año 2001. Hablamos de mercados, de reformas en los mercados, hablamos del famoso puente de Arroyo Paneque, que también lo he mencionado, hablamos de equipamientos para bomberos, hablamos de equipamientos para policía. Todo eso ustedes lo plasman en su documento presupuestario. Si lo hemos visto, si lo hemos leído, si lo hemos analizado. Pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Si sabemos perfectamente que no se va a hacer nada. Porque eso mismo estaba ya reflejado en los presupuestos del 2023, del 2022, del 2021. Sí, en los presupuestos de la esperanza, del futuro, los históricos, los que van a arreglar los problemas de Ceuta para el próximo milenio. Todo eso estaba ahí. Pero es que ustedes lo vuelven a reflejar en el presupuesto para el 2024, lo que quiere decir que no se ha hecho nada absolutamente en los presupuestos anteriores. Es cuestión de usted, no es cuestión del grupo Vox. Nosotros solo reflejamos una realidad. Como digo, usted no sabe dar respuesta a las cuestiones que se plantean por este grupo en su exposición inicial y al final pues vuelve por los mismos lares de siempre. Racista y que rompéis Ceuta. Nada más alejado de la realidad. Se ha demostrado que nosotros seguimos estando aquí sentados y Ceuta no se ha roto. Así que no vengan con el cuento de la lechera y asustando al respetable. Porque además, en ese sentido, tampoco nadie les cree. Y a la prueba me remito. Ceuta no se ha roto. Y no quiere decir que porque ustedes hayan sacado la mayoría para gobernar, que no una mayoría absoluta para poder tomar las decisiones sin contar con el resto de los grupos, tengan el apoyo mayoritario de la gente. Siguen teniendo el mismo apoyo, quizás alguna décima arriba, décima abajo, que tuvieron en el año 2019. No han sacado una mayoría absoluta, lo que quiere decir que hay una parte importante de la población local que ya no les crees, Es que el señor Vivas ha llegado a tener aquí una mayoría absolutísima. Hoy solo tiene 9 diputados y se ha dejado 10 escaños en el camino con respecto al resultado que obtuvo en el año 2002. Como digo, bueno, habla de cuestiones que además son extrañas, surrealistas. Ha hecho alguna mención cuando ha empezado a hablar, ha salido un poco y yo he entendido que tenía que hablar algo del presupuesto y ha empezado a hacer algún repaso a lo que tiene su presupuesto y a lo que nosotros hemos dicho con respecto a la aduana comercial. Claro que están engañando a la gente. Pero además es que han puesto un empeño manifiesto y además bien regado de dinero para engañar a los ciudadanos con respecto a la aduana comercial. ¿Cómo que lo están intentando? No es que lo estén intentando, están engañando a la gente. Lo único que ha hecho Vox en este último año, cuando se puso de manifiesto la cuestión de la aduana comercial, es contar lo que iba a pasar. Pero es que además no nos hemos equivocado. A la fecha no tenemos aduana comercial y supuestamente iba a estar abierta, operativa, desde hace meses y además que creo que se inauguró hasta una caseta
que daba pena, pero había que engañar a los ciudadanos porque llegaban las elecciones. No es que Vox no pretenda ayudar o contribuir al futuro de esta ciudad, es que si el Gobierno y sus socios mienten, alguien tendrá que decírselo a los ceutíes. Eso es lo que hacemos. Bueno, me he hablado del cable eléctrico. Creo que aquí hice una mención en su momento al cable eléctrico. Yo no sé si usted sabe por qué se puso en marcha la fábrica, lo que llamamos la fábrica de luz. Yo que no. La fábrica de luz se puso con carácter profesional precisamente para paliar las deficiencias que se producían por la inexistencia de este cable eléctrico que desde los años 50, desde la década de los 50, se pretendía traer a Ceuta. Estamos en el 2023. Ya ha llovido y seguimos sin cable eléctrico. O sea, usted me está planteando cuestiones que posiblemente queden sin resolver. Me gustaría que se resolviesen en esta legislatura. Oiga, cuidado, ¿eh? Pero me está planteando cuestiones y está trayendo a un pleno de 2024 cuestiones irresueltas desde el año 50. Si eso no es engañar a la gente o querer vender humo o tomar algún pelo, pues me lo explique usted a mí con más detalle, porque a lo mejor yo no me entero. Usted ha dicho que yo no me entero, pues a lo mejor me lo tendrá usted que explicar cómo es posible vender como una novedad algo que se lleva pleiteando desde los años 50. El tema del hotel. Todavía defiende ese pozo sin fondo. Habla del turismo, de la inversión de 1,5 millones de euros en servicios turísticos y al final me viene a decir que cómo hacemos esto si no tenemos un hotel. Yo creo que se pueden tener unas instalaciones adecuadas para recibir las visitas, las pocas visitas que llegan a Ceuta, y no es necesariamente con la existencia de un hotel municipal. Creo que hay fórmulas para poder desprenderse de ese hotel y que deje de ser un verdadero pozo sin fondo que se coma el dinero de todos los ceutíes. ¿Ustedes quieren defender ese chiringuito? Pues no, pues sigan ustedes defendiéndolo, pero los ceutíes tienen que tener claro cuánto dinero les cuesta ese chiringuito, ese hotel municipal, que no tiene parangón en otro sitio de España y que además nos cuesta pues una cantidad ingente de recursos que salen del dinero de todos los ceutíes. Seguimos en esa línea. Barriadas, planes de barriadas. Pues esto me lo estoy inventando yo. Pero dése usted un paso por barriadas de la periferia y me explica usted si esas inversiones magníficas que dice que hacen durante todos estos años, ya me ha dicho que va por el 6º plan de barriadas, pues eso repercute en alguna de las barriadas. Yo creo que si usted va y le cuenta esto a los vecinos, pues posiblemente no le crean. Pregúntele usted a los vecinos del Grupo Rocío, pregúntele usted a los vecinos del Mixto, pregúntele usted a los vecinos de Jesús, pregúntele usted a los vecinos de Los Rosales, pregúntele usted a los vecinos de la barriada del Príncipe, pregúntele usted a los vecinos del Príncipe Felipe, si esos planes de barriada repercuten en las mejoras de sus viviendas, de sus calles y de sus plazas. Creo que no es así. Dese usted un paseo, hable con los vecinos y le pregunta si esas grandes inversiones que ya van por su 6ª edición repercuten de alguna forma en las diferentes zonas y barriadas de nuestra ciudad. También les recuerdo que la ciudad no solo se circunscribe de la Gran Vía al Parque Marítimo y de ahí a la Plaza de los Remedios. Hay más zonas en Ceuta que deben ser atendidas. Dese un paseo. Pasee usted por zonas de la periferia y por muchas de nuestras barriadas y verá las infinitas deficiencias que sus planes de barriadas no solucionan. Planes de empleo. ¿Vamos a revisarnos los listados de los planes de empleo? ¿Los revisamos? ¿Los revisamos? ¿O es que quizás por políticas extrañas se intenta ocultar la identificación? Sí, políticas de extrañas. Hombre, evidentemente la ley de protección de datos no van a hacer que se haga una exposición pública. Conozco bastante bien la ley de protección de datos, pero cuando un representante público pide una documentación se le tiene que dar en su totalidad, porque también se recoge en la ley de protección de datos. Y curiosamente a este grupo parlamentario, cuando pide esa documentación, se le da la misma documentación que se expone públicamente. ¿Para qué? Para ocultar la identificación de todos aquellos extranjeros que están cubriendo plazas en nuestros planes de empleo. Si eso no es perjudicar al conjunto
conjunto de los ceutíes, pues viene usted y me lo cuenta otra vez, porque a lo mejor no me he enterado, ¿vale? Porque aquí resulta que todos somos tontos. Somos tontos porque somos incapaces de entender esas explicaciones a medias que usted suele dar. Bien, al final se podría, como digo, rehacer ese presupuesto. Sí, nosotros, como hemos dicho, podíamos haber presentado una enmienda a la totalidad. Bueno, no íbamos a perder el tiempo porque tampoco iba a salir adelante, pero sí que hemos hecho una exposición de lo que entendemos que deben ser unos presupuestos que beneficien al conjunto de los ciudadanos. Y, por supuesto, somos Vox. Ustedes impregnan políticamente todo y cada uno de los procesos económicos y sociales que realizan desde que son gobierno, y además ahora lo impregnan todavía mucho más con la concurrencia directa del Partido Socialista, sí, de los socios, finalizo, presidente, de los socios de Puigdemont y de aquellos que no condenan el terrorismo de Hamás. Y eso impregna ahora en su documento presupuestario. Claro que sí, si permite que una parte de ese presupuesto o se hagan partícipes estos señores, por supuesto que tiene. Pues sí, es el de Vox también, pero haciendo todo lo contrario, en beneficio del conjunto de la ciudad. Y, por supuesto, sin ningún tipo de componenda ni compadreo, porque si algo tenemos en Vox es que tenemos las ideas claras, cosa que parece ser que el Partido Popular no tiene. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Chandira Mani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Me dice usted que no le he dado explicaciones sobre el presupuesto, pero si es que usted no ha hablado del presupuesto. Usted habla del plan de inversiones un poco, de las asociaciones que usted quitaría porque son todas un chiringuito, y no ha hablado de nada más del presupuesto. Ha hablado de inversión, barriada, seguridad, todo dirigido y encaminado hacia lo mismo, que es romper Ceuta, que no es ninguna asusta vieja ni es ningún cuento repetitivo, es lo que se desprende de las palabras que usted ha manifestado esta mañana. En las dos intervenciones que ha tenido, usted del presupuesto no ha hablado nada. Usted dice que va a presentar un presupuesto mejor, pues yo le invito a que en el periodo de alegaciones presente ese presupuesto mejor para que todos los ceutíes podamos ver cuál es ese presupuesto mejor. Preséntelo, lo analizaremos, lo veremos, lo estudiaremos. Y si es mejor, estoy convencida de que la Asamblea lo aprobará, pero como será como lo suele presentar usted siempre, que es eliminando aquellas asociaciones o aquellas partidas presupuestarias que tengan que ver con personas que profesen otra religión, otra cultura, pues ya le digo que por lo menos la del Grupo Popular va a ser que no. Y mire, las ideas las tenemos clarísimas. Las ideas clarísimas, las tenemos clarísimas, las hemos manifestado por activa y por pasiva, donde tenemos que manifestarlas, que es en los ámbitos políticos donde tenemos que manifestarlas. Aquí estamos representando a todos los ceutíes, y por lealtad institucional tenemos que manifestarnos en el ámbito del Gobierno. Lo vamos a hacer ahora y lo vamos a hacer siempre, porque ya me dirá usted qué tiene que ver aquí para aprobar un plan director de vivienda, ni los acuerdos a los que llegue el Partido Socialista, ni jamás al que usted ha manifestado que defienden algunos grupos políticos. No jamás, sino el conflicto en el que se encuentran Israel y Palestina. ¿Qué tiene que ver eso con aprobar unos presupuestos en el día de hoy que hablan de planes integrales de vivienda, de planes de barriadas, de inversión pública, de mejora de los centros escolares, con atender a nuestro tejido asociativo? ¿Qué tiene que ver? Es que ustedes siempre van a lo mismo. Es que yo no entiendo ese patriotismo que ustedes tienen, que atiende solo una parte de lo que los ciudadanos necesitan. Si aquí estamos hablando de servicios públicos, si aquí estamos hablando de limpieza,
de servicio público de transporte de viajeros. Si aquí estamos hablando de atender al tejido asociativo, de servicios sociales, de sanidad, de educación, al tejido deportivo, ¿qué tiene que ver eso con Puigdemont, con el señor Puigdemont? No tiene absolutamente nada que ver. No intente usted manipular la realidad. Siempre van a lo mismo. Pero como no ha hablado del presupuesto y de lo que se trata es de hablar del presupuesto, presente usted las enmiendas que considere oportunas. Si eso, presente un presupuesto alternativo y ya veremos y estudiaremos lo que presentan. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani.